Señor, limpia los pecados ocultos de mi corazón hoy, ahora, por la sangre de Jesús. Y si la oración que has repetido toda tu vida, en realidad nunca llegó al cielo. Señor Dios, Padre eterno, hoy me postro delante de ti no con palabras perfectas, sino con el corazón roto. Sé que he fallado. Sé que hay pecados que nadie más conoce, pecados que cargo en silencio, que me pesan en la noche cuando todo está quieto y mi alma no puede descansar. Tú los conoces todos, Señor. No hay nada oculto delante de tus ojos. Y aún así, me atrevo a venir a ti. No porque lo merezca, no porque sea digno, sino porque tu palabra dice que eres misericordioso, que eres lento para la ira y grande en amor. Señor, limpia los rincones oscuros de mi alma. Esos pecados que olvidé confesar. Los que cometí sin darme cuenta. Los que cometí y preferí ignorar. Las palabras que hirieron. Los silencios que traicionaron. Las promesas que rompí. Los pensamientos que avergonzarían hasta a mi propia sombra. Lávame, Señor. Límpiame con la sangre de Jesús, que tiene poder para borrar lo que ningún hombre puede borrar. Que tu perdón caiga sobre mí como lluvia sobre tierra seca. Que tu espíritu penetre cada grieta de mi ser y restaure lo que está quebrado. Padre, no quiero seguir cargando esto. No quiero llegar al final de mis días con cadenas invisibles que yo mismo fabriqué. Hoy las suelto delante de ti. Hoy elijo creer que tu perdón es más grande que mi pecado. Que tu gracia es más poderosa que mi historia. Que tu amor no tiene fondo, ni límite, ni condición. En el nombre de Jesús, recibo tu perdón. Recibo tu limpieza. Y me levanto nuevo. Amén. Hay una pregunta que muchos cristianos llevan en silencio, una pregunta que no se atreven a hacer en voz alta porque suena peligrosa, casi herética. ¿Dios realmente perdona todo? No solo los pecados pequeños, los errores del día a día, las palabras que se escaparon sin querer, sino también aquellos pecados profundos, los que se cometen en la oscuridad, los que se repiten una y otra vez, los que se cargan durante años sin confesarlos a nadie, los que se han convertido en parte de quien uno es. La respuesta que la religión suele dar es rápida y sencilla: sí, Dios perdona todo. Pero esa respuesta, aunque verdadera en su esencia, puede convertirse en una trampa. Porque cuando el perdón se vuelve automático, cuando se transforma en una fórmula que se repite sin sentir nada, entonces deja de ser perdón y se convierte en rutina. Y ahí es exactamente donde está el error que muchos cometen. La Biblia está llena de historias que sacuden esta comodidad religiosa. Historias que no se enseñan en todas las iglesias porque son incómodas, porque desafían la imagen de un Dios que simplemente cierra los ojos ante el pecado. Una de esas historias es la del rey David. Un hombre descrito como el hombre según el corazón de Dios. Un guerrero, un poeta, un adorador apasionado. Y también un adúltero y un asesino. La historia es conocida, pero sus implicaciones rara vez se exploran en profundidad. David vio a Betsabé bañándose desde su terraza. La deseó. La mandó llamar. Durmió con ella. Cuando ella quedó embarazada, David intentó encubrir el pecado haciendo regresar a su esposo Urías del campo de batalla para que durmiera con su esposa. Pero Urías era un hombre de honor que se negó a disfrutar de su hogar mientras sus compañeros seguían en guerra. Entonces David tomó la decisión más oscura de su vida. Ordenó que pusieran a Urías en la primera línea del combate para que muriera. Y murió. Lo que sigue en el texto bíblico es perturbador. La Biblia dice en 2 Samuel 11 y 27 que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. No dice que David sintió culpa inmediatamente. No dice que cayó de rodillas. Dice que el tiempo pasó. Que David siguió con su vida. Que el pecado quedó enterrado bajo el protocolo real, bajo las celebraciones de guerra, bajo la normalidad del palacio. Y aquí está el primer elemento que muy pocos mencionan. David no buscó el perdón por iniciativa propia. Fue necesario que el profeta Natán llegara a confrontarlo con una parábola, una historia sobre un hombre rico que le robó la única oveja a un hombre pobre. David se indignó ante la historia. Natán lo miró fijamente y dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento algo se rompió dentro de David. Y fue entonces, solo entonces, cuando escribió el Salmo 51. Ese salmo que ha consolado a millones de personas a lo largo de la historia. Ese texto que empieza con una de las frases más honestas que un ser humano puede pronunciar ante Dios: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia».
Pero hay algo que se pasa por alto en este relato. Dios perdonó a David. Eso es cierto. La Biblia lo confirma. Pero también dice algo que incomoda profundamente: las consecuencias no desaparecieron. El hijo que Betsabé había concebido murió. La violencia no abandonó la casa de David. Su propio hijo Absalón se rebeló contra él. El dolor no se fue con el perdón. Esto es lo que muchos no quieren escuchar. El perdón de Dios es real y es total en el sentido espiritual, en la dimensión eterna, en la relación entre el alma y su Creador. Pero las consecuencias de los actos tienen su propio camino. El perdón no es una goma de borrar que elimina el rastro de lo que fue. Es una reconciliación, una restauración de la relación, una limpieza del alma. Pero la vida sigue, y lo que se sembró, de alguna manera, se cosecha. Este es el primer error que muchos cometen al pedir perdón: confundir la gracia de Dios con la ausencia de consecuencias. Pedir perdón esperando que todo vuelva a ser exactamente como antes. Y cuando las consecuencias siguen presentes, concluir que Dios no perdonó, que la oración no funcionó, que el perdón no llegó. Cuando en realidad el perdón ya estaba ahí, pero las leyes de la siembra y la cosecha tienen su propio tiempo. Hay una segunda historia bíblica que profundiza aún más en esta tensión. La historia de Caín y Abel. Dios había rechazado la ofrenda de Caín, y la Biblia dice que Caín se angustió y su semblante decayó. Pero antes de que ocurriera la tragedia, antes de que Caín matara a su hermano, Dios mismo se acercó a Caín con una pregunta y una advertencia: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta acechando, y su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Esto es extraordinario. Dios no abandonó a Caín antes del crimen. Le habló. Le advirtió. Le dio la posibilidad de elegir diferente. Y Caín eligió el pecado de todas formas. Lo que viene después es devastador. Caín mata a Abel. Dios lo confronta. Caín recibe una maldición. Pero hay un detalle que casi siempre se ignora: Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo. Incluso después del primer homicidio de la historia humana, Dios no abandonó completamente a Caín. ¿Eso significa que Dios aprueba el crimen? No. ¿Significa que las consecuencias desaparecieron? Tampoco. Significa que el amor de Dios opera en dimensiones que nuestra mente humana no siempre alcanza a comprender. Que incluso en el peor momento de una persona, hay algo de la gracia divina que todavía sostiene. Y aquí llegamos al corazón del mensaje: el perdón de Dios no es una transacción religiosa. No es una fórmula que se activa con las palabras correctas. Es un encuentro real, profundo, transformador entre un alma que reconoce su condición y un Dios que ya ha decidido perdonar antes de que la oración comience. El error más común no es pedir perdón demasiadas veces. El error más común es pedir perdón sin cambiar nada. Es la oración que se repite mecánicamente, sin arrepentimiento real, sin intención de transformación, sin la disposición de soltar lo que se está cargando. Esa oración puede tener las palabras correctas y aún así no llegar a ningún lado, no porque Dios no escuche, sino porque el corazón no está realmente abierto. Existe en la teología cristiana un concepto que pocas veces se explica con honestidad: la diferencia entre el perdón judicial y el perdón relacional. El perdón judicial es el que ocurre en la dimensión legal del cielo, cuando Dios, como juez eterno, declara que la deuda ha sido pagada. Este perdón fue consumado en la cruz de Jesús de una vez y para siempre. No necesita repetirse. No depende de cuántas veces uno ore, ni de cuántas lágrimas se derramen, ni de cuántos ayunos se hagan. Es un hecho consumado. Pero el perdón relacional es diferente. Es el que restaura la cercanía, la intimidad, la comunicación entre el Hijo y el Padre. Y ese perdón requiere algo del ser humano, requiere un corazón honesto. No perfecto. No que nunca vuelva a fallar. Pero sí honesto. La Biblia presenta otro caso extremadamente perturbador que ilustra esta distinción. La historia de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl fue ungido por Dios, fue llenado por el Espíritu, fue escogido entre todos los hombres de su generación. Y Saúl desobedeció a Dios en repetidas ocasiones. La más famosa fue cuando el profeta Samuel le ordenó destruir completamente al pueblo amalecita, incluyendo todos sus animales. Saúl obedeció a medias, destruyó lo que le parecía sin valor, pero guardó al rey Agag y los mejores animales.
Cuando Samuel llegó y escuchó el balido de las ovejas, confrontó a Saúl. Y la respuesta de Saúl es uno de los ejemplos más dolorosos de lo que significa pedir perdón sin arrepentimiento real. Saúl dijo: he obedecido la voz del Señor. Mintió primero. Luego, cuando fue confrontado, culpó al pueblo, el pueblo tomó del botín. Y finalmente, solo cuando la presión fue insoportable, dijo: he pecado. ¿Fue genuino ese arrepentimiento? Samuel, con la precisión brutal de un profeta verdadero, respondió algo devastador: el Señor ha rechazado que seas rey sobre Israel. Las palabras de perdón llegaron, pero el corazón que las pronunció no estaba dispuesto a cambiar. Saúl siguió tomando decisiones desde el mismo espíritu de desobediencia. Y la consecuencia fue la pérdida de todo lo que tenía. Contrasta esto con David. David cometió pecados más graves en términos de sus acciones concretas. Adulterio y asesinato son objetivamente crímenes más severos que conservar ovejas del botín. Y sin embargo David fue llamado hombre según el corazón de Dios, y Saúl fue rechazado. ¿Cuál es la diferencia? No la gravedad del pecado. La diferencia está en la calidad del corazón al momento del arrepentimiento. David, cuando fue confrontado, no puso excusas. No culpó a Betsabé por estar bañándose donde él podía verla. No dijo que la presión del reino lo había llevado a tomar esas decisiones. Se quebró. El Salmo 51 es un documento de un corazón que se desnudó completamente ante Dios. Contra ti solo he pecado. No contra las convenciones sociales. No contra las leyes del reino. Contra Dios. Y esa honestidad radical fue lo que abrió la puerta al perdón real. Ahora bien, la pregunta que el título de este mensaje plantea es la más difícil de todas. ¿Hay pecados que Dios no puede perdonar? La Biblia menciona explícitamente un pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pasaje ha aterrorizado a generaciones de creyentes. Ha llevado a personas a la desesperación, convencidas de que en algún momento de su vida cometieron ese pecado sin saberlo. Los teólogos más serios han debatido durante siglos qué significa exactamente este pecado imperdonable. Y la conclusión más sólida es que no se trata de un acto puntual sino de un estado persistente del corazón, el rechazo deliberado, consciente y permanente de la obra del Espíritu Santo. Es la negativa absoluta a reconocer la luz cuando ésta está completamente presente. Es decir, que quien se preocupa por haber cometido ese pecado, casi con certeza no lo ha cometido, porque la preocupación misma es una evidencia de que el Espíritu todavía está trabajando en ese corazón. Pero hay otro tipo de pecados ocultos que nadie habla. Los pecados que no recordamos. Las ofensas que cometimos sin darnos cuenta. Las palabras que lastimaron a alguien y que ese alguien nunca nos dijo que lo lastimaron. Los pensamientos que alimentamos durante años. Las actitudes que se enraizaron tan profundamente que ya no las reconocemos como pecado porque simplemente se convirtieron en nuestra personalidad. El rey Josías, uno de los reyes más justos de la historia de Judá, descubrió el libro de la ley en el templo después de años de haber estado perdido. Y cuando escuchó las palabras de ese libro, se rasgó las vestiduras. No porque fuera un hombre malvado, sino porque comprendió que él y todo su pueblo habían estado viviendo de espaldas a la voluntad de Dios sin saberlo completamente. Y su respuesta fue la misma que la de David: no negación, no excusa, sino apertura total al proceso de corrección. Eso es lo que esta oración que compartimos al comienzo de este mensaje intenta hacer. No es una fórmula mágica. No es un conjuro que automáticamente borra registros. Es una postura del alma. Es pararse delante de Dios y decir: aquí estoy, sin máscaras, sin argumentos, sin defensa. Con todo lo que soy y todo lo que he hecho. Con lo que recuerdo y con lo que he olvidado. Con lo que reconozco como pecado y con lo que todavía no tengo ojos para ver. La historia más radical de perdón en toda la Biblia no es la de David. Es la del hijo pródigo. Un hijo que tomó su herencia, se fue, la despilfarró en una vida de excesos, terminó alimentando cerdos y deseando comer lo que comían los animales. Y cuando volvió en sí, la Biblia dice que el padre lo vio desde lejos. Lo estaba esperando. Salió corriendo hacia él. Lo abrazó antes de que pudiera terminar su discurso de arrepentimiento. Lo vistió. Organizó una fiesta. Esa imagen es la respuesta a la pregunta del título. ¿Dios realmente perdona todo? Sí, pero el perdón no llega a un corazón cerrado.
No llega a una boca que repite palabras vacías. No llega a quien pide perdón y en su interior ya está planeando volver a hacer lo mismo. Llega al hijo que volvió en sí, que se levantó, que emprendió el camino de regreso aunque no estuviera seguro de cómo sería recibido. Si hoy cargaste pecados ocultos, pecados que nadie sabe, errores que te persiguen en silencio, esta es tu oportunidad. No de repetir una fórmula, sino de hacer lo que hizo ese hijo, levantarte y caminar hacia casa. No ignores lo que sentiste mientras escuchabas esto. Tal vez no fue casualidad que llegaras hasta aquí hoy. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, puede ser exactamente lo que estaban esperando.